Seguimos hablando de salud. Esta noche en Plaza Redonda se realizaba el pasado mes de enero una operación que salió con éxito, una nueva técnica. Queremos descubrirla esta noche en Plaza Redonda. El pasado mes de enero se realizó con éxito y por primera vez en la Comunidad Valenciana la primera técnica con balón intragástrico ajustable que permite una mayor reducción de peso. Llevada a cabo en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia por el equipo médico de Intraoves, este innovador sistema permite una reducción de peso de hasta 35 kilos en un año y su vida útil no se limita a 6 meses, a diferencia de los balones intragástricos convencionales. La técnica consiste en la introducción de un balón ajustable rellenado de suero fisiológico que reduce de manera drástica la sensación de apetito en el paciente gracias al volumen que ocupa en el estómago. Los estudios clínicos realizados muestran una pérdida de peso superior a los 21 kilos durante los primeros 6 meses de tratamiento y de 35 a los 12 meses. Las principales ventajas de este tratamiento son su mayor seguridad, eficacia y además mejora el confort de los pacientes en comparación con los balones intragástricos tradicionales. Está indicado para tratar a pacientes que padezcan obesidad o sobrepeso y presenten un índice de masa corporal superior a 27. Cabe recordar que en la población adulta española más del 50% tiene sobrepeso, el 16% padece de obesidad y casi el 2% sufre obesidad grave o mórbida. Esta noche en Plaza Redonda recibimos al doctor Miguel Ángel Escartí, cirujano bariátrico y director médico de la clínica Intraoves. Así es, está con nosotros el doctor Escartí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Plaza Redonda. Me gustaría antes, para centrarnos, conocer esa larga, importante también trayectoria profesional de Intraoves. Estamos ante investigación y tratamiento de la obesidad. Sí, nosotros somos un equipo de profesionales que desde hace 7 años nos reunimos y decidimos hacer algo que no se había hecho en España nunca, y es trabajar solo con pacientes obesos, con obesos graves o mórbidos, y hacerlo de forma multidisciplinar. Somos un equipo de psicólogos, nutricionistas y cirujanos digestivos, y trabajamos puerta con puerta. Cuando el paciente viene a la consulta, lo ve el cirujano, psicólogo, nutricionista. El manejo habitual del paciente en un hospital es que el paciente va a la planta 3 a un profesional, luego a los 6 meses lo vuelve ve a otro, exactamente. Con esa pérdida de tiempo que también, ¿no? Efectivamente, supone. Y realmente nosotros somos más efectivos, más rápidos, y realmente solo hacemos esto. Más de 7 años ya trabajando en este mundo, en el de la obesidad, y la verdad es que quisiéramos preguntarle, doctor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Porque son datos preocupantes que nos contaban nuestros compañeros en ese vídeo. Más del 50% tiene sobrepeso, 16% padece obesidad y ese tanto por ciento de obesidad mórbida. ¿Qué ocurre? Está habiendo una conjunción de dos fenómenos muy importantes. La primera es que en tiempos como este de crisis, comer mal es barato, es lo más barato. Además, comer mucho es ansiolítico, de modo que la gente deja de comprar frutas y verduras y alimentos frescos, carne, pescado, y compra más comida preparada, envasada. Es más barata, es más rápida, es más ansiolítica. Cuando uno se pega un atracón de judías de lata, realmente es mejor que comer pescado. Por otro lado, entonces los pacientes acaban comiendo mal y mucho. Hay mucha comida rápida muy barata. Una hamburguesa es más barata que una manzana. Realmente ese es un poco el detalle. Malos hábitos, sin duda, que estamos adquiriendo. Y se une a que la gente ha empezado ya a vivir a través del ordenador y a través de la pantalla. La gente ya no sale, hay menos deporte, pero hay menos actividad incluso. Entonces, realmente comer mal y vivir menos realmente hace que los pesos suban. Datos, como decimos, que preocupan. Las posibles causas las hemos analizado. Conozcamos esa operación que, por cierto, se realizaba con total éxito. Era el pasado 21 de enero. Una técnica pionera que se utilizaba por primera vez en la Comunidad Valenciana. Cuéntenos. Sí, es probablemente el segundo o tercer caso de España. Es la primera en la Comunidad Valenciana. Es una técnica muy sencilla. Consiste en, a través de una cámara de televisión, de una endoscopia, colocamos dentro del estómago un balón, que es un globo de silicona, que cuando está lleno tiene un tamaño de 10 centímetros, que es un volumen de unos 700 centímetros cúbicos.
La gran diferencia de esta técnica es que por primera vez este balón puede hincharse, es decir, ajustarse, aumentar su volumen unos 4 meses después de la colocación. Que esto es lo que lo hace diferente a ese balón intragástrico convencional que hemos escuchado ya. Nosotros hemos puesto más de 1000 balones convencionales, es decir, es una técnica excelente, pero esta es mejor todavía, porque es como si al paciente le pusieras 2. Es decir, le pones uno y a los 4 meses ese mismo balón lo hinchas y entonces vuelves a empezar la pérdida de peso. De modo que el paciente, la curva de pérdida de peso estándar del balón normal, que es de aproximadamente unos 15-20 kilos, a los 4 meses vuelve a empezar y el paciente pierde unos 8 o 10 kilos más. Su vida útil, por tanto, no se limita a esos 6 meses, como venía ocurriendo en el balón convencional. ¿Para quién está aconsejable, para quién se aconseja esta nueva técnica? Los balones, tanto este balón como el convencional, las indicaciones son para aquellos pacientes que tienen sobrepesos donde con la dieta van a fracasar, es decir, van a perder peso pero lo van a recuperar. Un paciente, para que se haga una idea, un paciente que tiene un sobrepeso de más de 15 kilos, si lo ponemos a dieta, la probabilidad, perderá peso, pero la probabilidad de que el peso que ha perdido lo mantenga a un año es menor del 4%. Es decir, los pacientes que tienen sobrepesos de más de 15 o 20 kilos tienen un índice de fracasos del 96%. Altísimo. Altísimo. Y no hablamos de nuestros pacientes, digamos, más frecuentes, que son los pacientes con obesidades graves o mórbidas, con sobrepesos de 40, de 60 kilos, donde realmente no hay otras opciones de tratamiento. Entonces, está indicado, los balones están indicados para pacientes con sobrepesos a partir de 15 a unos 30-35 kilos. Ojo, porque se ha sobreindicado mucho el balón convencional, se ha puesto a pacientes con obesidades mórbidas. El paciente pierde mucho pero lo recupera. El balón es para pacientes con obesidades de grado 1 y 2, es decir, con sobrepesos entre 15 y 30-35 kilos. A partir de ahí ya no sirve, ya no tiene los mismos resultados, El paciente pierde mucho pero lo recupera. Correcto. A partir de ahí el paciente probablemente sea quirúrgico. Vaya. Doctor, ¿cómo ha sido el resultado? Ya han podido analizar de esa operación que se llevaba a cabo el pasado mes de enero. Además, creo que no hizo falta ni siquiera hacer ingreso hospitalario. No, los pacientes de balón les ponemos una sedación o una anestesia general rápida en función de algunas cosas de si fuman y el paciente está en el hospital 40 o 50 minutos. Realmente se va a casa, no se acuerda de nada. Es decir, la colocación, la seguridad de la colocación es muy buena, es muy sencilla. Luego sí que hay que transmitir al paciente que una vez le ponemos el balón, durante 1 o 2 días se tiene que adaptar al balón. Hay náuseas, puede haber algún vómito, pero la colocación de un balón realmente es muy sencilla, es de risa. Es decir, al paciente le pones el balón y cuando se despierta le dices, ¿te lo pongo? Y dice, no, si ya lo llevas. No, no se nota nada, ¿no? No se acuerda incluso de que se lo hemos puesto. Simplemente quizás esa adaptación, claro, es un cuerpo extraño en nuestro organismo. Hay un periodo, nosotros los ponemos adrede los viernes a mediodía, porque el paciente el sábado y el domingo por lo menos lo emplea en adaptarse al balón. Y normalmente el lunes van a trabajar ya y no se lo dicen a nadie. Tipo de problema. Hablemos de lo que hay que acompañar a este balón gástrico, porque claro, uno dice, bueno, me pongo yo este balón, soluciono el problema, adelgazo esos 35 kilos que hacen falta y esto se ha acabado. No, ustedes aconsejan un programa de hábitos alimenticios y de estilos de vida, de ahí ese equipo profesional que forman. Sí, el balón es una herramienta, entonces colocar el balón es lo más fácil, es decir, el acto técnico de poner un balón es muy sencillo. El trabajo viene después. Los médicos tenemos que comprobar que el paciente se va adaptando bien a la técnica, hay que controlarle el reflujo, etcétera, pero el gran papel lo juega la psicóloga clínica trabajando con el paciente problemas de autoestima. Tiene que trabajar el autocontrol con los alimentos, el que sea capaz de decir hasta aquí he comido y ya no como más. Hay que trabajarle lo que llamamos el control de crisis, es decir, cuando el paciente va bajando peso llega un momento en que se estabiliza. El paciente clásico, cuando hace una dieta y deja de perder, entra en crisis y su pensamiento es, esto no funciona, vuelve a no funcionarme, ya no vuelvo más al médico, me como un bocadillo de queso. Entonces, esa crisis hay que manejarla y decirle, dentro de 2 o 3 meses dejarás de perder peso. ¿Vale? Luego, otro profesional muy importante es la nutricionista, porque tiene que enseñarle al paciente a comer, a elegir bien los alimentos, a saber qué tiene que comprar. Hay que darle un fondo de despensa, es decir, una lista de alimentos que has de tener en casa y cuáles no has de tener. Hay que darle una lista de cosas que puedes picar
y qué cosas no debes de picar. Por un ejemplo, la gente que piensa que es igual las aceitunas y los pepinillos. Las aceitunas son aceite de oliva y los pepinillos es un encurtido que prácticamente no tiene calorías. Entonces, si tú le enseñas a picar al paciente, podrá picar tranquilamente. La nutricionista tiene que enseñarle al paciente a cocinar los alimentos. Los has comprado bien, los has elegido bien, has decidido qué menú vas a comer acertadamente. Ahora has de saber cocinarlos. Claro, porque si fallamos en ese último eslabón, podemos tirar por tierra todo lo conseguido, ¿no? Entonces, claro, interesantísimo sin duda esta labor que lleva a cabo Intraoves con este balón, pero no solamente ustedes llevan a cabo esta actuación, sino, bueno, pues cada caso es un mundo, cada caso hay que estudiarlo, analizarlo y dar ese resultado para acabar con esa obesidad, ¿no? Efectivamente, digamos, el principio básico de nuestra parte de la medicina es individualizar el tratamiento al paciente. Es ¿qué paciente tenemos? Nosotros siempre analizamos tres cosas. Uno es cuánto pesa el paciente, que es la parte clásica. Si el paciente tiene un sobrepeso de 20 kilos necesita un balón, si tiene un sobrepeso de 30 o 40 kilos necesitará una cirugía de las que llamamos poco invasivas, que van muy bien, hasta sobrepesos de 60 a 70 kilos van realmente bien y pierden la gran mayoría de esos pesos. Y cuando el paciente ya pesa más de 180, 200 kilos o es diabético, ya necesita un bypass, que es una reducción de estómago, que es una técnica, digamos, que también hacemos por la paroscopia, es más agresiva, pero cura a esos pacientes. Interesantísimo, doctor. Estaríamos mucho tiempo hablando con usted, pero no nos da para más hoy el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esa labor que llevan a cabo desde Intraobres y especialmente por esa operación que fue todo un éxito con esta nueva técnica. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vamos.